Comenzaron las comparecencias en el Parlamento asturiano sobre el proyecto de ley en materia de drogas. La mayoría de asociaciones y colectivos considera adecuado que el Gobierno incida en la prevención más que en la prohibición. Nos vamos en primer lugar al Parlamento porque hoy han comenzado las comparecencias sobre el proyecto de ley en materia de drogas. Durante la mañana hemos escuchado las opiniones de algunas asociaciones y colectivos y por la tarde le tocará el turno al consejero de Sanidad. Con este proyecto el Gobierno busca evitar o minimizar el consumo de drogas, mejorar la salud de las personas drogodependientes y generar una conciencia social solidaria. Así figura en el texto sobre el que esta mañana se han pronunciado en la Comisión de Sanidad los representantes de algunos colectivos. En general, la mayoría considera adecuado que el Gobierno incida en la prevención más que en la prohibición. Sin embargo, se han escuchado varias críticas. El presidente del Consejo de la Juventud ha propuesto la firma de un código ético con los hosteleros para garantizar el cumplimiento de la ley y ha dicho que echa en falta recursos para las familias. La Fundación ADSIS, que trabaja fundamentalmente con jóvenes, lamenta que la iniciativa legislativa esté demasiado orientada al consumo de alcohol en perjuicio de otras sustancias. Y el gerente de la Fundación Binjoy recordó que de poco sirve fijar en 18 años la edad mínima para consumir alcohol cuando los datos demuestran que los jóvenes comienzan a beber a los 14 años. Esta tarde, el consejero de Sanidad defenderá este proyecto de ley.